¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos la estructura primaria que es lineal. Después, cuando llegamos a la estructura secundaria, esta estructura lineal le aparecen hélices, ¿ya? O vetas plegadas, estructura zigzag. ¿Se fijan? En ese segmento, en esa zona apareció una alfa hélice y acá hay una beta plegada. Ahora, ¿qué ocurre en la terciaria? Esta misma alfa hélice ya ahora está más cercana a la beta plegada, súper cerca. Y eso se debe a que las interacciones que aparecen en la estructura terciaria son importantes. Dentro de las interacciones que aparecen en la estructura terciaria está el puente disulfuro. ¿Ya? El puente disulfuro, las interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals, ya todo tipo de interacción aparece en la estructura terciaria que determinan que la proteína quede compacta. Y esta envoltura que se produce en estas cadenas, en esta cadena, es una sola cadena, ya determina que la proteína adquiera la función. Aquí, en el nivel terciario, la proteína adquiere la función. Antes del nivel terciario, la proteína no es funcional. ¿Ok? Por lo tanto, todas, esta es una regla, todas las proteínas deben ser funcionales. ¿Qué implica eso? Implica que necesariamente todas las proteínas para ser funcionales tienen que llegar al nivel terciario. No existe una proteína funcional que tenga nivel secundario, no sirve de nada. ¿Qué hace la célula? La célula elimina. ¿Una proteína en la célula funciona o es eliminada? No hay más opciones. ¿Ya? Las proteínas cuando se eliminan, se reciclan los aminoácidos que están en condiciones de reciclar. El resto, si es que no está en condiciones, se elimina prácticamente. ¿Ya? Por lo tanto, todas las proteínas necesariamente tienen que llegar al nivel terciario, mínimo terciario. Ahí tiene la función. ¿De acuerdo? En, en el nivel secundario, ¿cuáles son las interacciones que permiten estabilizar al nivel secundario de una proteína? Las interacciones son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los responsables de estabilizar el nivel secundario. El nivel primario, ¿cómo se estabiliza? Se estabiliza por los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos mantienen estable la estructura primaria. Los puentes de hidrógeno mantienen estable la estructura secundaria. Y la estructura terciaria, ¿quién la mantiene estable? Los puentes disulfuro son los responsables, ya esto es número uno, y también la suma de todas las interacciones que aparecen, los puentes de hidrógeno de las anteriores, los enlaces peptídicos, por supuesto, y de otras interacciones más que comienzan a aparecer cuando la proteína tiene esta forma enrollada, ¿ya? Tiene esta forma como más compacta. Aquí la proteína adquiere un volumen, ya no es una cadena lineal de forma azarosa. Entonces aparecen puentes disulfuro, por supuesto, que se producen por las interacciones del aminoácido cisteína, pero también aparecen interacciones de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, ¿ya? O electrostáticas, que son capaces de mantener a la proteína con esa forma compacta. Luego aparece el nivel superior de una proteína que corresponde a la estructura cuaternaria. Obviamente las proteínas que son cuaternarias también son funcionales, ¿ya? Pero solo algunas proteínas llegan al nivel cuaternario. Una proteína que es muy específica, que tiene un rol bastante especial en una ruta metabólica, o es una proteína esencial para un tipo de órgano, ese tipo de proteína tiene estructura cuaternaria. No todas llegan al nivel cuaternario, pero sí todas las proteínas necesariamente tienen que tener el terciario, o si no, no hay función. ¿Se entiende lo que digo, no? Ya, todas tienen terciarios, nivel terciario, pero no todas alcanzan el cuaternario, solo algunas. Son elegidas las proteínas que llegan al cuaternario. ¿Y en qué consiste el nivel cuaternario? El nivel cuaternario de una proteína consiste en que esta proteína tiene cadenas que pueden ser iguales o diferentes. Es decir, esta proteína que ustedes ven acá tiene 4 cadenas. 1, 2, 3, 4.
Y cada cadena se conoce como un monómero. Monómero. ¿Ya? O también subunidad. Subunidad. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿cuántas subunidades hay? Hay 4 subunidades. ¿Cuántas subunidades puede tener una proteína? No sé, hasta 120, 150 subunidades. Y esas subunidades pueden ser iguales, como les comentaba yo, o pueden ser diferentes. Pero ¿de dónde vienen las unidades? Son cadenas, pues vienen de acá. Es decir, yo tenía acá lo siguiente, o sea, tenía una cadenita, otra cadenita, otra cadenita y otra cadenita, y eran iguales. Y después cuando pasaron a nivel secundario, esa cadenita, una alfa hélice, ¿ya? Esa cadenita, una alfa hélice, supongamos que es exactamente el mismo dibujo, otra cadenita, alfa hélice, otra cadenita, alfa hélice. Cuando llegó al nivel terciario, se enrolló. Ya, hay una, dos, tres, 4. Y cuando llegó al nivel cuaternario, estas 4 subunidades ahora están más cercanas. 2, 3, 4. Y la proteína cuaternaria es eso. ¿Se fijan? Son las 4 cadenas que en este caso son iguales y están cercanas. ¿Ya? ¿Qué interacción estabiliza al nivel cuaternario? Las interacciones que son hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas mantienen unidas a estas subunidades. Las subunidades tienen 2 objetivos: replican la misma función o pueden hacer funciones completamente diferentes. Ahí depende de la cadena, o sea, una cadena puede ser de ese tamaño, o de ese tamaño, o de ese tamaño. Y cuando se enrollan, cada cadena llega a nivel terciario, esa puede ser de esa forma, esta será de esta forma y la otra será, no sé, de esta forma. Y después a nivel cuaternario están las 3 juntas. Esa de ahí, ahí y la otra grande acá. Ahí está la proteína cuaternaria. ¿Se fijan? 1, 2, 3, pero ahora están juntas. Ese es el nivel cuaternario. Pueden ser cadenas diferentes como cadenas iguales. Si son iguales, se hace varias veces la misma función. Por ejemplo, en este caso, las cadenas son exactamente igual. Ahí tienen una cadena, 2, 3, 4. Y son cadenas completamente iguales. Son 4 subunidades iguales. ¿Eso qué significa? Es como si tuviésemos 4 proteínas en una. Aquí hay una proteína que trabaja por 4. La hemoglobina es así. La hemoglobina, una subunidad transporta, la segunda transporta, la tercera transporta y la cuarta también hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y se replica la función, pues transporta oxígeno, transporta oxígeno, transporta oxígeno, transporta oxígeno. Pero cuando son cadenas diferentes, o sea, una hace una función, la otra hace otra función completamente diferente y la otra completamente otra función. Ejemplo, la piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. Es una enzima metabólica que una subunidad elimina CO2, otra subunidad genera NADH y otra subunidad incorpora la acetilcoenzima A. Tres funciones completamente diferentes. Una elimina CO2, otra produce NADH y la otra subunidad incorpora la coenzima A. ¿Se fijan? Pero están en la misma enzima. ¿Ya? Y eso determina la versatilidad de la estructura cuaternaria, que es muy específica de ciertos tipos de proteínas. Proteínas claves en el metabolismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con el nivel jerárquico de las proteínas? ¿Con el nivel primario, secundario, terciario? ¿Cómo se estabiliza? Lo que generalmente pregunto en las pruebas es cuáles son las interacciones que estabilizan a cada una de las estructuras. ¿Ya? Eso se los voy a preguntar, se lo aseguro. ¿Cuál es la interacción que estabiliza la primaria? ¿Cuál es la interacción que estabiliza la secundaria, a la terciaria y la cuaternaria? ¿Ya? Y algunas características de cada una de las estructuras. En el caso de la desnaturalización tenemos una proteína que pierde su función, básicamente su función,
Y la función, ¿en qué tipo de estructura la tenemos? En la estructura terciaria. Por lo tanto, si pierde la estructura terciaria, perdió la función. Pero este estado de pérdida de la función, ¿ya? De pérdida de la estructura terciaria, puede ser reversible, como también irreversible. ¿Y eso de qué depende? Depende del tiempo de exposición a este agente que sea desnaturante o desnaturalizante. Ese agente desnaturalizante puede ser de tipo físico como de tipo químico. Si es de tipo físico, estamos hablando de la temperatura, por ejemplo, que es el más agresivo de todos, y la presión. La presión también tiene efectos desnaturalizantes. Suba al Everest y se va a dar cuenta. O sumérgase en el océano 2000 metros y va a comenzar a sentir los efectos de la presión. ¿Se fijan? Y de tipo químico, obviamente, el más agresivo es el pH, ¿ya? Las sales, las concentraciones de sales. Por eso aumentar la concentración de sal en la comida es malo. Ahora van a entender por qué. Ya, la polaridad de los solventes, polaridad de los solventes y algunos agentes naturales que están relacionados con cambios, acá están, en las propiedades biológicas y la disminución de la solubilidad. Acá salen algunos, pero yo les comentaba que este efecto denaturalizante o desnaturante está relacionado con el tiempo. No es lo mismo un segundo ya que un minuto. No es lo mismo un segundo a 100 grados Celsius que un minuto a 100 grados Celsius. ¿Se entiende la idea o no? Profe, o sea, agregarle mucha sal a una proteína le quita proteínas. ¿Cómo eso? ¿Se puede explicar mejor, Tomás? Agregar Que sal a como una... dijo que, es que como dijo que la sal desnaturalizaba la proteína, por eso. Sí, pero ¿qué es lo que hace la sal con las proteínas? Hace esto. Tú tienes una proteína y agregas sal y ¿cómo queda la proteína? Queda así. Se desnaturaliza. En realidad, lo que pasa con la sal, ya que me preguntaste, yo les comenté a ustedes que las proteínas son solubles, ¿cierto? Tienen una cierta solubilidad, sobre todo las globulares, como esta. Esta es una proteína globular. ¿Ven la forma que es como media redondita? Media ovalada, es una proteína globular, no es una fibra. Las fibras son como así, ¿ya? Son hélices. Esta es una globular. Y sobre todo las sales, ¿ya? Las sales afectan a las globulares. ¿Por qué? Porque las globulares, yo les comentaba que se rodean de moléculas de agua, ¿ya? Formando lo que se denomina una burbuja de flotación. ¿Ya? Está como envuelta en moléculas de agua. Porque los aminoácidos que están hacia el exterior de esta proteína, imagínense como si fuese una esfera, un huevo, ¿ya? Y toda la cáscara son aminoácidos que pueden interactuar con el agua. Entonces, se rodea de moléculas de agua, es como si estuviese rodeada de estas moléculas. De hecho, yo les di un ejemplo de ese papelito que está lleno de burbujas de aire. ¿Ya? Imagínense a esa proteína envuelta en esos papelitos que tienen estas burbujitas de aire. Y eso, ¿qué le permite a la proteína? Le permite flotar, literalmente le permite flotar. Entonces tú tienes la proteína en un recipiente y está ahí, flotando, tranquilita, ¿ya? Flotando. Nada para allá, nada para acá, sin problema, relajada. ¿Sí? Tiene la proteína flotando en un recipiente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, Tomás? Está rodeada de su burbuja de flotación, feliz y contenta. Nadie la molesta. ¿Ya? Pero viene usted y le coloca sal. ¿Ya? ¿Ha visto ese? ¿Le saco la sal? No, pues no le puede sacar la sal. ¿Por qué? No, porque la sal, primero, le gusta el agua y se solubiliza muy rápido. Entonces las sales, por ejemplo, el cloruro de sodio va a quedar acá. Se ioniza.
¿Y qué hacen las sales? Bueno, a las sales les gusta el agua, pues ya les dije, les gusta el agua. Se mezcla rápido con el agua. Entonces, esa burbujita de flotación que tenía la proteína, todas esas pelotitas que eran burbujas de agua que tenía la proteína, ya no las va a tener. Y la proteína se va a quedar sin su burbuja de flotación. Entonces, ¿qué le ocurre? ¡Pum! Precipita y queda en el fondo del recipiente. ¿Te fijas? Las sales quitan la burbuja de flotación de las proteínas y eso determina de que las propiedades hidrodinámicas de la proteína, ¿ya?, se pierden, desnaturalizando la proteína. Obviamente, si tú aumentas la concentración de sales, este efecto se nota cada vez más. Por eso es que cuando, mira, tú tienes proteínas precipitadas, entonces estas son, no sé, un circuito, ya supongamos que esa es una arteria y hay varias proteínas que están ahí en el fondo, que están desnaturalizadas por efecto de las sales. Pero esas proteínas, obviamente, por la presión sanguínea, se van acumulando, ¿ya? Entonces se va haciendo como un montón de pelusas y la sangre llega a algún momento en donde se filtra. ¿Dónde se filtra la sangre? ¿Dónde se filtra la sangre? El riñón, profe. En el riñón, pues, ¿cierto? El riñón es como un colador. ¿Es un colador? ¿Ya? Y esas pelucitas van a quedar ahí. Y se va a empezar a tapar ese colador. ¿Te fijas? Entonces, la presión con la cual viene la sangre va a empezar a hacer más presión. Uy, no está pasando, no se está filtrando bien porque está medio tapado de proteínas que están ahí precipitadas, están denaturalizadas de esta forma y no pueden flotar, pues entonces están ahí. Se empieza a tapar, ¿Y qué interpreta el corazón? Tengo que hacer más presión para filtrar mejor. Entonces, por eso es que aumenta la presión cuando tú tienes una alta concentración de sales. ¿Ya? Bueno, y eso después gatilla una hipertensión, la hipertensión determina problemas en los riñones, una glomerulonefritis, etcétera, etcétera. Se inflaman los glomérulos, ¿ya? Etcétera, una pielonefritis, y ahí vienen todas las enfermedades que están relacionadas con eso. Ese fue el evento molecular que gatilló todo lo que les comenté, ¿ya? O sea, es una cosa, esto es un efecto dominó. Lo que generalmente uno habla es que habla del primer dominó que se cae y después tú hablas del dominó 5500 que se está cayendo. Y bueno, y todos los que están al medio, ¿qué pasó? La bioquímica lo explica. ¿Se entiende? Entonces, de repente, como que cuando le explican a ustedes algo, ya por ejemplo, en niveles superiores, ya en fisiología, cuando ya lleguen a fármaco, por ejemplo, van a estar hablando de lo que ocurre con el dominó 10.200. ¿Y qué pasó con los dominós que estaban antes? ¿Cómo se caen? Bueno, todo eso lo explica la bioquímica. Te fijas, hay un montón de cosas y eventos moleculares que van sucediendo, pero al final el resultado gatilla, no sé, una patología. Y aquí están los efectos que ocurren y los cambios que ocurren en una proteína. Cambia las propiedades hidrodinámicas de la proteína. ¿Ven? Aumenta la viscosidad, disminuye el coeficiente de difusión, etc. ¿Ya? Disminuye la solubilidad, pérdida de las propiedades biológicas. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son estos desnaturalizantes, ¿ya?, o factores que pueden desnaturalizar una proteína? Ahí está. La polaridad solvente. La polaridad solvente, ¿qué es lo que hace una proteína? Cuando tú cambias la polaridad solvente, la proteína literalmente puede cambiar su configuración. Es como si tú tuvieses un calcetín y lo das vuelta. Generalmente el ambiente de una proteína, si esto es una proteína, el ambiente de la proteína globular, ya afuera es polar, pero adentro de la proteína es una proteína apolar. Entonces, si tú cambias el medio externo por un medio apolar, la proteína se invierte, se da vuelta, literalmente se da vuelta.
¿Y eso cómo ocurre? Por ejemplo, cuando tú ingieres un solvente con estas características, apolar, benzina, parafina. ¿Por qué tomar parafina es malo? ¿Por qué tomar benzina es malo? ¿Por qué tomar algún solvente como la gasolina es malo? Bueno, ocurre este efecto. Aparte que una cosa debe ser irritante, ya lo que está ocurriendo es que estás cambiando el medio externo de las proteínas. Por eso se desnaturaliza, produce la irritación, inflamación, intoxicación, etc. Las proteínas que están en la sangre, ¿ya? Por ejemplo, como la hemoglobina, sufren de inmediato este cambio de la polaridad del medio. Y una intoxicación con parafina es muy común en hogares rurales en donde cuando compran parafina, la colocan en envases de botella. Eso es una cosa muy común, un accidente muy común en el campo. ¿Ya? Incluso en las ciudades también ocurre a veces, que la parafina la colocan en envases de botellas de bebida o de jugo. ¿Ya? Y hay algunas parafinas que no tienen color, si por eso le colocan color. ¿Ya? Para distinguirla, porque a veces los niños toman ¡bum! Y se empipa la cuestión y quedan intoxicados. Piensan que es agua como la ven de color incolora, la ven transparente, y toman la botella, porque se están tomando, no sé, parafina que tenían ahí. ¿Te fijan? Es un tipo de intoxicación, entonces claro, ¿por qué ocurre ese efecto? Hay intoxicación, hay que hacer un lavado estomacal y todo eso, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con las proteínas que fueron afectadas? Bueno, está ocurriendo esto que está acá, una desnaturalización, la proteína pierde su función. Ya, obviamente el tiempo es determinante. Claro, niñitos. Bueno, pero todos los niños son curiosos, o sea, a veces los accidentes ocurren por exactamente lo mismo. La fuerza iónica. La fuerza iónica está relacionada con la concentración de sales. ¿Ya? Cuando aumentamos la concentración de sales, ¿ya? Aumenta la fuerza iónica. ¿Ya? Aumentando la concentración de sales, hacemos que esta proteína que era globular, que tenía su burbujita de flotación, ¿ya? Cuando aumenta la concentración de sales, las sales se unen a las moléculas de agua y perdiendo esta burbuja de flotación, por lo tanto la proteína pierde las capacidades hidrodinámicas y precipita. Ya no se sostiene en el medio acuoso y precipita. ¿Vale? Y si es una proteína de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, y estamos ahí en peligro, transporte de gases. El pH, bueno, el pH es clásico, pues el pH cuando llegamos a un pH extremo, pH 0, pH 14, estamos en pH extremos, ¿ya? Si esto es una escala de pH, pH 0, pH 14, a pH extremos, el pH es desnaturalizante. A pH 0 se activan cargas positivas, a pH 14 se activan las cargas negativas. O sea, ¿cuál es el efecto que tiene el pH? Es activación de cargas. La activación de cargas puede determinar que la proteína se abra, ¿ya? Literalmente. Si estaba plegada la proteína, después ahí en la estructura terciaria, si está la estructura terciaria y la proteína se encuentra plegada, ya el pH que puede determinar la proteína es que esta proteína quede desplegada, quede completamente abierta. ¿Se fijan? Y la proteína así no sirve, está desnaturalizada. Ya si mantenemos un pH constante que permite desplegar la proteína pierde su función y estamos hablando de una desnaturalización irreversible. Irreversible. Por eso que la sangre, es por esto que la sangre tiene un pH que es completamente controlado. Si el pH de la sangre empieza a variar, hasta ahí no va a llegar un chiquillo, y tampoco es tanto, El pH de la sangre, 7,42. ¿Ya? Si nos movemos en el rango del pH, de la escala de pH, estamos complicados.
¿Ya? Por ejemplo, si llegamos a pH 7, pH 7. Ah, pero entre 7,42 y 7 no hay tanta diferencia, pueden pensar ustedes, pero bueno, sí, los efectos son considerables. Con pH 7 ya lo tiene, está vuelto loco, ahí respirando, agitado. pH 6,9, nos vamos a la UCI. pH 6,8, huele a rosas y clavel, ¿ya? Y magnolio y lilium. pH 6,7, ya está viendo San Pedro, que le muestra las llaves. Ahí le hace con las llaves, chilín, chilín, está llegando al cielo. Ya pH 6, 6,5, ya está más tieso que, no sé, un charqui. Y a veces pueden pensar, 6,8 es casi neutro, cercano al 7, ¿sí? No, si no pasa nada. ¿Cómo? Sí, pues, sí pasa. Se fijan, miren, no he bajado ni una unidad de pH y ya estamos con estragos fisiológicos. ¿Ya? Esto es igual que un terremoto. Uno dice, un terremoto 7, no es tanta diferencia de un terremoto 8. No, si no pasa nada. Entre grado 7 y grado 8 no es como nada, nada que ver. Aquí el nivel de energía que se libera es completamente exponencial. O sea, un grado de diferencia es o puede terminar en que, no sé, pues el edificio quede literalmente parado en el suelo. Y estamos hablando de un grado, de grado 7. O imagínense entre 8 y 9, peor. O entre 9 y 10, un terremoto grado 10, imagínense, no queda una ciudad de pie. Y estamos hablando de un grado de diferencia. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el pH. En un sistema que es como la sangre, que está tan bien resguardado, si el pH se modifica, o olvídalo de las proteínas se naturalizan inmediatamente. ¿Vale? Bueno, y la temperatura es el efecto denaturante más agresivo que hay. ¿Ya? Acá la escala sí que es menor. Ustedes ya lo vieron con el COVID. En el COVID, ya, ¿por qué le mide la temperatura? ¿Por qué creen que le mide la temperatura? Por moda, para matar las neuronas. No me apunta la cabeza que me mata las neuronas, por favor. Apúnteme la muñeca para medir la temperatura. ¿Ah? ¿Por qué creen que le mide la temperatura? Bueno, ¿y la temperatura cuánto puede variar? La temperatura, 37 grados. Ya, y si sube a 38 grados ya está andado más o menos mal. 1 grado. Si llegamos a 39 grados, ya está anda medio mareado, mal respirando agitado, puede convulsionar. Si llega a 40 grados, miren, 37, 38, 39, 40 grados, ya está en la UTI, huele a clavel. O sea, si no le baja la temperatura luego, capaz que ni siquiera alcanza a ver a San Pedro. Pase directo, ¿ya? O sea, son 3 grados de diferencia y aquí el efecto puede ser la muerte, si aumenta la temperatura. Pero ¿cuál es el efecto molecular? El efecto molecular es que las proteínas se empiezan a desnaturalizar. O sea, tengo una proteína que está compacta y con 1 grado más y la proteína está así, completamente desplegada. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada, profe, todo claro. Muy bien. Vamos ahora a la influencia que tiene el pH y ejercicios que vamos a hacer de inmediato. Lo de la digestión lo leen ustedes. Son proteínas que participan en la digestión. Hay proteínas de estómago que que participan en un pH ácido, como la pepsina, y otras que un pH más bien básico, como la tripsina en el intestino delgado.
ya que son proteínas que ayudan a digerir los alimentos, sobre todo proteínas que ingieren. ¿Cómo? ¿El profe se volvió loco? No, no me volví loco. Son proteínas que destruyen otras proteínas. Estas son enzimas proteolíticas que destruyen a las proteínas que llegan de los alimentos. Por ejemplo, si usted se come un trozo de carne, de cualquier tipo de carne, puede ser de una carne de vacuno, una carne de ave, un pollo, una carne de pescado, etc. Una proteína del alimento, de cualquier alimento, ¿ya? Esta enzima, ¿qué es lo que hace? Rompe los enlaces peptídicos. Yo les dije que las proteínas no se pueden separar de forma espontánea con el agua, requieren de enzimas, y esas enzimas específicas son enzimas proteolíticas. Proteolíticas. Líticas. ¿Ya? Lisis es ruptura. Proteo de proteína. Entonces son enzimas que rompen proteínas. Esas enzimas que rompen proteínas ayudan a la digestión enzimática en el estómago y el intestino delgado. ¿Ya? Y ahí tienen una gama, la tripsina, la quimotripsina, la lactasa, la carboxipeptidasa, que trabajan en el intestino delgado a un pH básico, a un pH alcalino. En cambio, las que están en el estómago trabajan a un pH que es ácido, como la pepsina. ¿Ok? Vamos con ejercicios. Influencia del pH en los aminoácidos. Aquí vamos a trabajar con la tabla y vamos a hacer cálculo del punto eléctrico. Con esta tablita vamos a trabajar. ¿Ok? Esta tablita que está acá, que ustedes ven, corresponde a la tabla de valores de pK. ¿Qué significa eso? Significa que cada grupo de un aminoácido tiene un valor de pK asignado. Si la estructura del aminoácido es la siguiente, tenemos el carbono, el hidrógeno, ya el grupo carboxilo, la cadena lateral y el grupo amino, ¿ya? NH3+, el grupo amino. Cada grupo tiene un pK, ¿ya? El grupo carboxilo se le asigna el pK1, el grupo amino tiene el pK2, y si es que tiene el pKr, que corresponde al pK de la cadena lateral, ¿ya? Como ustedes pueden ver, perdón, en todos los aminoácidos que están en esta tabla, no todos tienen pKr, solo algunos aminoácidos tienen pKr, ¿vale? El resto de los aminoácidos solo tienen dos valores de pK, ¿ya? Estas son preguntas de prueba, por si acaso. ¿Cómo calcular el punto isoeléctrico entonces de un aminoácido? Es simple, ¿ya? Se suma el pKx más el pK2, más el pKi, lo que no necesariamente es así siempre, y se divide por 2. ¿Por qué le puse X e Y? Porque a veces, sobre todo con los que tienen 3 valores de pK, como ese aminoácido, este aminoácido ¿ve? Ese aminoácido que es la cisteína, tiene 3 valores de pK. ¿Y cómo se calcula el punto isoeléctrico para ese aminoácido? Se calcula con esta fórmula. Y usted entre los tres valores de pK, entre ese y este, tiene que elegir 2. ¿Y cómo lo elige? Hay ciertas reglas. Pero la fórmula es esta, son 2 valores. Y ahí tiene que eliminar uno, tiene que discriminarlo. ¿Ya? Entonces no siempre es el pK1 más el pK2, no, porque se van a confundir, pues van a sumar el de acá con el de acá, y el pKr puede que sí esté influyendo, y no lo toma en cuenta en la fórmula, está mal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico? Para los aminoácidos que tienen 2 puntos isoeléctricos, o sea, 2 valores de pK, es súper fácil. Por ejemplo, la glicina.
La glicina. La glicina tiene dos valores de pK. S y S. Para calcular el punto isoeléctrico de la glicina, simple, o sea, tienen que sumar 2,34 más 9,6. Y después lo dividen por 2. Y ahí le da el punto isoeléctrico del aminoácido. Yo le voy a preguntar en el certamen, calcule el punto isoeléctrico del aminoácido y le voy a entregar los valores de pK. Si tiene dos valores de pK, como ese que estoy haciendo ahora, ¿usted qué hace? Suma los dos, ¿no? 2,34 más 9,6 y lo divide por 2 y eso da 5,97. O sea, el punto isoeléctrico de la glicina es 5,97. ¿Qué significa eso? Significa que a un pH de 5,97 la glicina se encuentra con una carga neta igual a 0. Eso significa el punto isoeléctrico. ¿Ya? Ahora, si calcula, por ejemplo, el de la metionina, ya, calcula el punto isoeléctrico de la metionina. Ah, simple, pues tiene SPK y SPK. O sea, el punto isoeléctrico sería 2,28 más 9,21 dividido en 2. ¿Ya cuánto da eso? A ver si están atentos. 2,28 más 9,21. ¿Cuánto les da? Ya, Tomás, ¿cuánto da entonces? Muy bien. 5,745. Ya eso es como 5,8. 5,7. Ese es el punto isoeléctrico. ¿Qué significa? Significa que la metionina a un pH de 5,7 ya se va a encontrar con una carga neta ya igual a 0. Sí, se puede aproximar. El problema viene acá, que estas son las preguntas de prueba. Calcule el punto isoeléctrico de la tirosina. Entonces va a decir, el punto isoeléctrico de la tirosina es igual y los valores de pK tengo S, y tengo este. No importa, los coloco 2,20 más 9,11 más 10,07 dividido por 3, está mal. No se puede hacer eso. Son dos valores de pK. Bueno, ¿y cuáles de los dos valores? ¿Cuál es el que elimino? ¿Elimino ese? ¿O elimino ese? ¿O elimino ese? Ya. Para eso existen reglas. La primera regla está relacionada con los intervalos de cada uno de estos aminoácidos. ¿Cuáles son los intervalos? Son los siguientes. ¿Ya? Cuando existen aminoácidos con dos valores